Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean todos a este segundo webinar de esta tercera temporada de webinars gratuitos. Hoy Mauricio Giorgi nos va a hablar acerca de su experiencia de cómo optimizar la dispersión en una mezcla de caucho con la ayuda de un homogeneizador. Entonces, buenas tardes, Mauricio. Buenas Gracias tardes. por acompañarnos. Nuevamente, es un placer tenerte acá. Bueno, y como siempre, agradecemos también a nuestros patrocinadores y, en fin, a todos los que hacen que esto sea posible. Y como siempre, no podemos dejar a un lado la sección de no todo es caucho, porque no todo es caucho. Entonces, y déjenme decirles que fui gratamente sorprendida porque veo que cada vez más gente se anima a enviarnos y a compartirnos sus hobbies. Y en este caso, pues, fue Viviana Smolinsky quien nos ha enviado un video. Entonces, vamos a ver qué nos tiene Viviana. Soy Viviana Smolinsky y estos son mis hobbies. Pues bueno, muchas gracias a Viviana por compartirnos este video. Eh, pues si ustedes quieren, también lo pueden enviar a gerencia@sltcaucho.org. Y bueno, con respecto a las actividades que tenemos desde la SLTC para ustedes, el próximo jueves 29 de abril les invitamos a que nos acompañen para disfrutar una hora con Gerardo Botazo, quien nos va a refrescar un tema de la segunda temporada, como es el uso de polvo de NFU en mezclas asfálticas en caliente y su realidad en Latinoamérica. Y el próximo martes culminamos nuestro tercer curso de capacitación dictado por Carlos Lesman, pero el 1 de junio vamos a iniciar con el taller de optimización y ajuste de formulaciones. ¿Quién lo va a dictar? Nuestro amigo Esteban Fried. Ya las inscripciones están abiertas, eh, les esperamos. Y recuerden que todas las personas que participen en el curso de Esteban y los que hayan participado en el de Carlos Lesman tienen un 20% de descuento en las inscripciones para las prejornadas más las jornadas. Y bueno, hablando de las jornadas, recuerden reservar las fechas del 3 al 5 de noviembre y del 9 al 11 de noviembre. Y por acá, les quiero compartir una invitación que nos ha enviado Sergio Junovich. Hola amigos, soy Sergio Junovich, tesorero de la Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho. Este año todos podemos participar en las prejornadas y jornadas virtuales que se desarrollarán en noviembre de 2021. No harán falta esta vez ni hoteles, ni pasajes aéreos, ni gastos en viáticos, solamente inscribirse. Esta vez todos podemos participar. Importantes disertantes de todo el mundo nos van a informar todo lo que necesitamos saber sobre este producto que tanto nos apasiona, el caucho. Desde la semilla
hasta el producto terminado. Pues bueno, muchas gracias a Sergio por esta invitación. Y bueno, y ahora pues vamos a conocer a Mauricio Giorgi. Mauricio Giorgi pues ha trabajado en la industria del caucho. De hecho, estábamos conversando ahorita que este año cumple 50 años en la industria del caucho. Y ha trabajado en diferentes áreas de producción, como diseño de formulaciones, mezclado, moldeo, bueno, en fin. Y hasta se ha involucrado en desarrollos y optimización de formulaciones y procesamiento de diversos elastómeros. Bueno, y toda esa experiencia le ha permitido a él ser asesor técnico de varias empresas en la industria del caucho. Y además es socio y director técnico de Mezclamos S.A., empresa dedicada a la elaboración de suministros de Master Batch y mezclas para empresas que elaboran productos de caucho. Les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas o levantar la manito. Nos encantaría escucharles, sabes que están allí. Entonces, bueno, ya aquí ya les dejo con Mauricio para disfrutar con él lo que nos trae para esta tarde. Entonces ya te hago presentador, Mauricio. Listo. Cuando quieras, ahí vemos tu pantalla. Perfecto. Bueno, buenas tardes. El tema de hoy es el homogeneizador. El homogeneizador es un equipo que realmente, en general, en la industria del caucho se utiliza solamente en máquinas grandes, de gran volumen, y tal vez sea debido a eso que no se ha difundido mucho en la industria del caucho. ¿Por qué? Porque se utiliza en máquinas de más de 1,5 metros para arriba de tabla, en donde se trabaja con mezclas que tienen un peso que excede la capacidad de un ser humano. Entonces, es un equipo utilizado para poder trabajar volúmenes por encima de lo que puede soportar una persona. Ahora, ¿qué sucede? La pequeña y mediana empresa, que es tal vez la que más necesitamos de auxilio para poder trabajar, en general trabajamos con mezcladores que están por debajo de ese tamaño. Entonces, primero veamos un poco qué es el homogeneizador o stock blender. Es un equipo auxiliar que se agrega al molino abierto y consta de 2 rodillos que son muy livianos, a los que tiene un mezclador abierto, que pueden o no tener refrigeración, la mayoría no tiene, y se ubican sobre el rodillo delantero del mezclador abierto. Estos rodillos levantan la mezcla por encima y los van reduciendo en cuanto a el ancho y lo van haciendo trasladar de un lado para otro de forma tal que en la parte de, digamos, de ingreso es directamente vertical a la tabla de la máquina. Se concentran en un tamaño muy pequeño y caen del otro lado lo más acostado que se puede. O sea, con la búsqueda de este cruzamiento. Entonces, esa es la presentación así rápida del homogeneizador. Acá tenemos un esquema en donde está la mezcladora abierta con sus rodillos refrigerados, la lámina que está pegada al rodillo delantero es guiada a través de 2 cilindros pequeños que la concentran en un ancho que es muy inferior al ancho total de la máquina, que podemos estar en el orden del
20-25% del ancho total. Ese carro que la concentra va trasladándose de un extremo al otro de la mezcladora abierta y haciendo que caiga del otro lado lo más cruzada posible, de manera de favorecer la homogeneidad. Esta, por ejemplo, es una mezcladora de mi fábrica, en donde recibimos el master batch de un Banbury, un mezclador interno, y le vamos agregando los acelerantes y el azufre previamente habiéndole bajado la temperatura. O sea, la mezcla cae de un Banbury, que pueden estar a temperaturas de 120, 130, 150 grados, depende de la viscosidad de la mezcla y del tipo de caucho que se use. Primero se lo pasa por un molino abierto donde le bajamos la temperatura por debajo de los 100 grados y pasa a este otro molino en donde se le agregan los acelerantes y el azufre. Se va haciendo la incorporación en este molino abierto, haciéndole cortes y barriendo la bandeja y volviendo a tirar, hasta que se incorpora todos los acelerantes y el azufre. Acá todavía se ven que la dispersión no es buena. O sea, lo único que se busca en este primer equipo es que se incorporen los productos. Entonces luego se enhebra en el homogenizador, que ustedes verán estar acá arriba sobre el mezclador abierto, y este carro, primero se enhebra la mezcla en el carro, después vamos a ver de qué forma, y este carro comienza a trasladarse de un extremo a otro de la mezcladora. Entonces, ¿qué va haciendo? Va pasando esta mezcla de este sentido de dispersión y cruzándola para hacer una homogenización completa. Entonces, vamos a ver la importancia del homogenizador y cómo se puede comprobar que esa homogenización realmente es eficiente. Bueno, vamos a primero hablar qué ventajas tiene este homogenizador. En general, uno de los temas importantes en nuestra industria es elaborar mezclas que sean totalmente homogéneas y reproducibles. O sea, para ello tenemos equipamiento, o sea, tenemos las mezcladoras abiertas o los Banbury o el equipo de mezclado que sea. Por ejemplo, vamos a hablar específicamente de la mezcladora abierta, que es el equipo que nos interesa hoy optimizar. La mezcladora abierta es un equipo que depende mucho de la mano del mezclador. Y los seres humanos no somos máquinas. Tenemos días muy buenos, días que no son tan buenos, con ganas de trabajar, con cansancio, con dolores. O sea, en una palabra, no somos máquinas, no estamos permanentemente con el mismo estado de ánimo, y eso de alguna forma, por más que no querramos, se lo transmitimos a la mezcla. O sea, hay días que la trabajamos mucho mejor, días que no la trabajamos tan bien. Entonces, ¿qué sucede? Este homogenizador nos va a dar una ayuda importante, pero ¿por qué no se ha difundido tanto? Como comenté hace un ratito, este homogenizador en la industria del caucho solo está difundido su uso en mezcladoras abiertas de gran tamaño y no está difundido su uso en los molinos de menos de 1,5 metros de tabla. Tabla es el ancho del rodillo, ¿verdad? Esto se debe a que el peso de la mezcla que se puede trabajar en un molino de 1,5 metros es ya de tal magnitud que hace imposible que una persona lo pueda manejar en forma manual. O sea, estamos hablando de kilos que superan los 70, 80 o 90 kilos. Por lo tanto, es imprescindible disponer de un mecanismo que permita trabajar una cantidad de mezcla superior a la posibilidad física de un ser humano. Entonces, por eso se desarrollan estos equipos. Ahora,
Esto es como nace el homogeneizador. Ahora, para el caso de mezcladoras más pequeñas, es imprescindible un diseño eficiente del mismo para que nos aporte un gran caudal de ventajas que justifique su uso. O sea, necesitamos tener un diseño eficiente. La inmensa mayoría de los diseños disponibles en el mercado no son lo suficientemente eficientes para que se intensifique su uso. O sea, no nos dan tantas ventajas para que sean interesantes para usarlos en las empresas en donde tenemos mezcladoras abiertas que están de 1,20 m para abajo de tabla. Entonces, veremos en detalle los aspectos técnicos que debemos exigir a los fabricantes de homogeneizadores con el objetivo de mejorar su prestación y optimizar el rendimiento de los mismos. Con ello, ganaremos un importante aliado en la productividad y la calidad de nuestros productos elaborados. Bueno, veamos requisitos básicos que le vamos a pedir o requerir a los homogeneizadores. Un requisito básico muy importante es en la elaboración de mezclas. Para la elaboración de mezclas es que haya la máxima homogeneidad posible en su producción, con el objetivo de obtener batch tras batch, mezcla tras mezcla, propiedades constantes. O sea, no que yo hago una mezcla, saco un producto terminado de determinadas propiedades, en otra mezcla otros, y así no saco una producción homogénea nunca. Nosotros, y la industria cada vez lo requiere más, y el público, la gente cada vez requiere más calidad. Entonces, para satisfacer dicho requerimiento, se han diseñado una gran cantidad de equipos, entre ellos los homogeneizadores o stock blender, y su función es, en el mejor de los casos, independizarnos o bien reducir la influencia de la variable mano de obra en la elaboración de las mezclas. Y como dijimos, es conocido que los seres humanos tenemos días buenos y no tan buenos, y por ello nuestro ánimo no es una constante, y ello se traduce indefectiblemente en diferencias en el trabajo de los compuestos, o sea, en la elaboración de los compuestos. Necesitamos tener una homogeneidad asegurada en nuestro proceso. El homogeneizador, trabajando sobre una mezcladora abierta, facilita al operario mezclador el corte y el entrecruzamiento al final del proceso de mezcla, disminuyendo el esfuerzo físico y a la vez de eliminar las diferentes habilidades individuales de los operarios mezcladores, permitiendo alcanzar con este equipo una homogeneidad que ni el mejor de los operarios mezcladores puede alcanzar con el procesamiento manual. O sea, estamos un paso más allá de tener un excelente operario mezclador. Pero no solamente homogeneidad en cuanto a la distribución de los productos que componen una mezcla. O sea, todos sabemos, una mezcla está compuesta, aparte de los cauchos, las cargas, plastificantes, resina, activantes de vulcanización, antioxidantes, antiozonantes, acelerantes, reticulantes. O sea, aparte de incorporar todo eso, también durante el procesado necesitamos tener homogeneidad térmica. O sea, además de lo expresado, podemos analizar otros dos detalles importantes. El primero, que evita que en el molino abierto quede alguna porción de la mezcla estática en la mezcladora abierta, o sea, sin ser trabajada en forma permanente, homogenizando no solo los componentes de la mezcla, sino también la temperatura en distintos lugares de la mezcla. O sea, hace pocos días estuve haciendo unos trabajos en una empresa, entonces yo primero lo que hago es ver cómo trabajan. Y me encuentro que esta gente recibe el master batch y dosifica la cantidad de master batch y los químicos que le agrega. Entonces, calienta una cantidad de mezcla, tanto como para hacer una banda y que le quede un pequeño banco que rote
permanentemente. Ahí agrega los acelerantes y reticulantes. Una vez que los incorpora, comienza a incorporar el resto de la mezcla. Puede ser el 70-75% de la mezcla que falta. Entonces va agregando y va haciendo cortes. Ahora, yo observé que esta persona, experimentada, que no era un novato, los cortes no los hacía en la tabla de la máquina. Cortaba más o menos al 70% para evitar que la mezcla se desprenda totalmente del cilindro. Y eso provocaba que un sector del banco prácticamente no se mueva. Si uno piensa que ese sector del banco ya tiene incorporados los reticulantes y los acelerantes, y la temperatura puede ser 70, 80 grados, puede llegar a ir marchando un poco que se aproxime al scorch. Entonces, y esa zona, al no trabajarse, sigue manteniendo esa temperatura. Entonces, el homogeneizador evitaría eso, que no es raro que suceda. Pero aparte de eso, hay un segundo factor, que es que, como vamos a poder apreciar, el homogeneizador nos agranda el tamaño del batch que puede ser trabajado por la mezcladora abierta. Pues como vimos en el diagrama, una parte de la mezcla está circulando por encima de ella y disminuye el tamaño del banco entre los cilindros del molino. O sea, está trabajando el molino. O sea, ven, parte que está flotando, digamos, y el banco es mucho menor. Entonces, veamos bien cómo funciona. Una vez que incorporamos los productos necesarios a la mezcla, debemos dispersarlos en forma homogénea en toda la masa del batch. Para ello, el operario mezclador enhebra la lámina del compuesto que está pegada al cilindro delantero entre las guías del carro, haciéndola pasar entre los dos rodillos superiores. Luego cae sobre los cilindros de la mezcladora y dicho carro alterna de un extremo a otro del molino, cruzando en forma continua la mezcla. De esa forma es trabajado el batch hasta obtener su perfecta homogeneización. Acá tenemos una mezcladora, arriba está el homogeneizador, estamos viendo la mezcladora del lado de atrás, del lado de adelante la levanta, de acá del lado de atrás la tira nuevamente, tratando de cruzarla y optimizar la dispersión. Acá está yendo para un lado, acá está yendo para el otro, y la idea es que un buen diseño me aprovecha la totalidad de la tabla de la mezcladora. O sea, nos produce un cruce permanente. Como sabemos, la dispersión es lograda por el esfuerzo cortante debido a la diferencia de velocidad de ambos rodillos del molino abierto, como podemos ver en la cauchotécnica 1, en Fundamentos del Mezclado, que Esteban Friedenthal nos explica en detalle toda la teoría, y debido a que el molino dispersa solamente en un sentido, el cual es el sentido de giro de los rodillos, que es donde se produce el esfuerzo cortante, es necesario realizar el cruce de la mezcla para provocar la homogenización. Esto normalmente es realizado mediante lo que llamamos un pase de punta de un rollo. O sea, con la mezcla se hace un rollo y se pasa de punta, entonces de esa forma se varía en 90 grados el sentido del esfuerzo de corte y se favorece la homogenización. En este caso, el homogeneizador realiza un cruce permanente de la mezcla, asegurando la perfecta dispersión. Ahora, esto lo tenemos que obtener con una buena productividad. Entonces, al producirse este proceso en forma continua, es como estar pasando de punta a la mezcla en forma permanente y por lo tanto obteniendo la homogeneidad en el menor tiempo posible. Aprovechamos la totalidad de la tabla de la mezcladora, porque cuando nosotros pasamos de punta, hacemos el rollo y al pasarlo de punta solamente vamos a aprovechar de la mezcladora abierta
25, un 30, un 35% de la tabla de la mezcladora. El resto está sin trabajar. Entonces, ahí perdemos mucho tiempo. Ahora, la magnitud de ese menor tiempo posible a depender del diseño del homogeneizador. Y ahora vamos a ver las variables necesarias para optimizar su funcionamiento. Entonces, vamos a ver las características importantes del diseño del homogeneizador. Primero, el diseño del carro de transporte, o sea, la importancia de ese diseño. Segundo, la importancia de la velocidad de los cilindros superiores, que son los que tiran la mezcla para arriba, los que la elevan. Tercero, la velocidad de traslación del carro, o sea, el carro va de un extremo de la mezcladora al otro, o sea, de un portaproducto al otro a una determinada velocidad, que tiene que ser la velocidad que nos optimiza la dispersión, o sea, que nos optimiza que esa mezcla se acueste lo mayor posible para que esté cruzándose y optimizando la dispersión. El cuarto, los carros esos, hay varios mecanismos que regulan esa traslación. Vamos a verlos. El quinto, la posición relativa de los ejes de los cilindros de arrastre. Los dos cilindros de arrastre, que son los que llevan la mezcla para arriba, también es muy importante la posición relativa de esos ejes. El sexto, la robustez mecánica. Y el séptimo, la versatilidad de operación de ese homogeneizador. Todo esto va a hacer que un homogeneizador sea eficiente y durable en el tiempo, versátil en cuanto a los distintos tipos de mezcla que podamos elaborar y de suma utilidad. Acá tenemos más o menos, el homogeneizador viene a ser lo que está acá arriba de la mezcladora. El carro es esta parte que está acá adelante del cilindro delantero. Si vemos la mezcladora de adelante, al carro lo veríamos de frente, y lo que hace es juntar toda la banda de goma en una sección mucho más pequeña, esa sección que este carro la comprime, por decirlo de una forma, y la arrima a los cilindros que son los que van tirando la mezcla hacia arriba. Y la mezcla cae suelta del otro lado, y lo idealmente es que caiga de manera que produzca un cruce lo más pronunciado posible. O sea, y vamos a entrar en tema. Primero, el diseño del carro de transporte. En general, los fabricantes de estos equipos de homogeneizadores hacen carros de medidas estándar. O sea, por ejemplo, usan el mismo diseño para molinos de distinto tamaño. Por ejemplo, hacen un diseño de carro que lo mandan a fundir, tiene su modelo, y supongamos que el mismo diseño sirve para una máquina de 1 metro, de 1,10 m, de 1,20 m, hasta 1,30 m. Entonces, quiere decir que los homogeneizadores que ese fabricante hace para mezcladoras abiertas de 1 metro, 1,30 m, tienen el mismo carro. Para él es una gran cosa porque normaliza su fabricación y no tiene, digamos, una gran cantidad de diseños de carros. Pero para nosotros es un problema, porque debido a que cuando el carro se está moviendo de un extremo a otro, la mezcla se recuesta sobre una de las guías, que es la que está del lado opuesto hacia la cual se traslada el carro. Y si esa distancia entre ambas guías es muy grande respecto a la medida de la tabla del mezclador abierto, ha de provocar que esa lámina, cuando llegue al extremo, no va a hacer que la goma llegue cerca del extremo del portaproducto del cilindro del molino. Y por lo tanto, hemos de desaprovechar una parte importante de la tabla del molino abierto ese. Otro factor importantísimo es la velocidad de los cilindros superiores. O sea, de la mezcladora
sube la mezcla pasando por el carro a los cilindros superiores. La velocidad esa de los cilindros superiores tiene que ser del orden de la velocidad periférica del cilindro anterior del molino abierto. Ahora, ajustada de acuerdo al compuesto. Si el compuesto se contrae mucho, al salir de la abertura de ambos rodillos, habrá que trabajar con una velocidad de tirado menor, porque si no generaríamos un esfuerzo muy grande y la parte más débil es la del rodillo de tiro, porque son rodillos relativamente livianos y ese esfuerzo pondría en riesgo la estabilidad mecánica del eje de ese rodillo. Y eventualmente, si se llega a cortar la lámina por la tensión, podría pegar un latigazo que podría tener algún tipo de peligro sobre el operario mezclador. O sea, esa velocidad es muy importante, fundamentalmente por la vida del equipo y por la seguridad del operario que trabaja. El ajuste de dicha velocidad, vamos a ver lo siguiente: en caso de compuestos de baja resistencia en crudo, es necesario reducir la velocidad, de forma de no provocar la ruptura de la lámina, que de producirse provocaría una pérdida de tiempo debido a que tendríamos que volver a enhebrar el compuesto, perdiendo un montón de segundos. En caso de mezclas que se cuelguen, o sea que no se agarren al cilindro delantero, podemos, vía el cilindro de arriba, acelerar un poco el de arriba, de manera que hacer que se queden pegadas al cilindro, y evitando que hagan esa bolsa característica. O sea, ha de ser conveniente tener velocidad variable en el cilindro que tira, a los efectos de poder ajustar la misma al compuesto que se está elaborando, facilitando el proceso de homogeneizado. O sea, fundamental, yo diría que no es negociable. Ese cilindro que tira tiene que tener velocidad variable, sí o sí. Después tenemos el otro factor, la velocidad de traslación del carro. El carro habíamos visto que iba de un extremo al otro del molino. De esta velocidad ha de depender que la mezcla que ha sido elevada en forma vertical caiga por sobre los rodillos acostada o lo más acostado posible, haciendo el cruce de la lámina. Dicha velocidad se ha de fijar en forma experimental de acuerdo a cada mezcla que se elabore. Y por lo tanto, es de mucha importancia que el equipo me permita ajustarla. O sea, que podamos llegar a necesitar que tenga ese movimiento con un motor de velocidad variable. No es tan importante porque eventualmente, si nosotros ya tenemos esa experiencia con el equipo, o podemos ver un equipo funcionando en una mezcladora abierta similar a la nuestra, podemos, sabiendo qué velocidad tiene periférica nuestro rodillo delantero, qué distancia tenemos entre uno y otro extremo, fijarle la velocidad que necesitamos que tenga el carro para ir de un lado al otro. Ahora, ¿qué mecanismo usamos para que nos controle esa traslación del carro? Existen en el mercado por lo menos un sistema mecánico, uno eléctrico y otro hidráulico. Y vamos a ver una descripción de los mismos. Veamos primero el mecánico. El eje sobre el cual se desplaza el carro tiene una ranura con la posibilidad de vaivén. O sea, el eje gira siempre en el mismo sentido, y el carro, cuando llega a uno de los extremos, tiene una leva interna que automáticamente, cuando llega al extremo, engancha el sentido opuesto y lo hace correr para otro lado. Por ejemplo, acá no se ve muy claro, pero
esta guía del carro, este es el carro, acá están los rodillos que concentran el batch y este es uno de los rodillos de arrastre, acá arriba está el otro, que llevan la mezcla. Bueno, en este caso, este carro, cuando llega al extremo, la guía esa que tiene acá interna es como una chaveta, llega al extremo y engancha en la otra hélice. Cuando él llega al otro extremo, hace exactamente lo mismo. Entonces, produce ese movimiento de vaivén a través de un mecanismo exclusivamente mecánico. Otro mecanismo puede ser manejado eléctricamente. O sea, el eje, este guía, tiene solamente una ranura en un solo sentido, no para dos sentidos. El eje gira hacia un lado, cuando llega al extremo, toca un fin de carrera que invierte el sentido de giro del eje y hace que gire hacia el otro lado, y así sucesivamente. O sea, acá vemos, la ranura es en un solo sentido, entonces cuando el carro llega a este extremo, toca un fin de carrera e invierte el sentido de giro de esta hélice y el carro comienza a venir para acá, para el otro extremo. Cuando llega al otro extremo, hace exactamente lo mismo, va y viene. Bueno, yo tengo trabajando homogenizadores hace 15 años y nunca he tenido problema, porque uno puede pensar, pero esos fines de carrera, ¿cuánto duran? Bueno, en 15 años no los cambié nunca, por ejemplo, ¿no? Son súper confiables. Volvamos. El tercer tipo es hidráulico. O sea, el carro es solidario a un cilindro que es movido por un equipo hidráulico y hace que el mismo vaya de un extremo al otro. Al tocar el fin de carrera en uno de los extremos, provoca que el aceite pase a ingresar del otro lado, del otro extremo del cilindro hidráulico, y así sucesivamente hace que el carro vaya de un lado para otro. Entonces tenemos este tipo de homogenizadores, donde el carro, acá hay un cilindro hidráulico que mueve este carro y el carro va de un lado para otro. Bueno, acá como podemos ver, este carro es muy grande, porque esta medida debe ser por lo menos la mitad del cilindro de la mezcladora, lo cual, por más que acá achican de este rodillo a este otro, para intentar cruzar lo máximo posible, como este llega hasta este extremo, acá llega al portaproducto, en realidad se aprovecha, digamos, muy poco de la tabla de la mezcladora. O sea, de todos los sistemas, tal vez desde el punto de vista de ingeniería, sea el mejor elaborado. O sea, pero desde el punto de vista del resultado práctico, es realmente el de menor eficiencia. Yo trabajo con homogenizadores desde hace ya más de 30 años y he encontrado que el mejor de todos es el que yo les había mostrado recién, que trabaja con la hélice hacia un lado, invirtiendo el sentido de giro, haciendo que gire para un lado y gire para el otro, y que me llegue a utilizar toda la tabla de la mezcladora. Después, otro factor importante de diseño es la posición relativa de los ejes de los cilindros de arrastre. Es de fundamental importancia, pues de ello dependerá la facilidad para enhebrar la lámina de goma que ha de ser transportada. O sea, lo que hablamos es estos dos cilindros. Nosotros acá tenemos el cilindro de arriba, está desplazado hacia atrás respecto del eje del cilindro que tira, que tracciona. Puede estar puesto arriba o puede estar puesto hacia adelante. ¿Qué diferencia? Bueno, yo creo que las prácticas están o hacia atrás o hacia adelante.
Si yo estoy trabajando con una mezcladora de más de 1 metro, depende de los sistemas de seguridad que tenga la máquina, pero fundamentalmente la altura a la cual va a quedar este cilindro, cierta altura a la que va a quedar, yo puedo llegar con la mano estirada para arriba, me puede convenir ponerlo adelante. Entonces la persona saca una punta de la lámina y la coloca directamente ahí. Ahora, si esto está bastante más alto, que la persona no llega, lo mejor es esta disposición, porque la persona corta y revolea, y esto al estar dispuesto así, este cilindro gira hacia la derecha, este gira hacia la izquierda, sola muerde la goma y la enhebra. Eso después vamos a ver unas mini películas que hice, donde ustedes pueden ver cómo funciona todo esto. Después, el tema de la robustez mecánica, en general los mecánicos eso lo saben hacer, pero hay que tener en cuenta que no podemos tener la velocidad del cilindro de arriba del que tracciona muy alto en mezclas de muy buena resistencia en crudo, porque estaríamos exigiendo muchísimo al rodillo de arriba y puede llegar a romperlo eventualmente. O sea, de tanto flexionarlo, lo fatigue. Entonces, pero bueno, en general los mecánicos estas cuestiones las tienen bien en cuenta. Por último, bueno, el cumplimiento de las 6 características de diseño vistas antes nos dan la garantía de una gran versatilidad de operación, o sea, que nos pueda trabajar mezclas de muy diferentes características. Y ello se traducirá en una operación de alta eficiencia. Por supuesto que los homogeneizadores no se pueden usar en todo tipo de mezclas, y eso luego lo vamos a ver. Ahora, en unas breves filmaciones, vamos a ver, digamos, las 3 primeras, los funcionamientos normales, visto desde cómo se enhebra, visto de atrás de cómo trabaja y visto de atrás de la mezcladora que alimenta el batch-off. Y en una cuarta filmación, yo he buscado un compuesto que tenga una resistencia en crudo relativamente baja para que veamos qué empieza a pasar cuando la mezcla tiene muy poca cohesión, muy poca resistencia en crudo. Bueno, Lucián, ¿podemos empezar con la primera película? Sí, ya vaya, te ayudo. Déjame mostrar mi pantalla para poder ver los videos. Ya te ayudo con eso. Mauricio, ¿lograste ver el video? No, no lo logré ver, pero bueno, yo como lo conozco, ustedes habrán visto que en esta mezcladora abierta el operario está terminando de incorporar la química, ¿eh? Y no hace falta que esté terminada de homogeneizar, o sea, visualmente, ¿no? O sea, que esté todo totalmente incorporado para colgarla del homogeneizador. Y ustedes habrán visto cómo el operario, cortando del extremo, hace el enhebrado, cómo la revolea la lámina de goma,
y la enhebra para quedar ya enhebrada en el equipo y comenzar a oscilar de un lado para otro. Vamos al segundo video, por favor, Luciano. Sí, lo voy a intentar pasar desde la plataforma porque me están diciendo que no ven el video. Entonces déjame intentarlo pasar desde aquí. Ah, ¿no lo vieron? Bueno, yo tampoco lo veo. Ya va, que ahorita sí lo van a ver. Bajó. Ah. Pero, ¿me van a escuchar a mí? Listo, Mauricio, ya está el segundo video que sí lo lograron ver y escuchar. Bueno, perfecto. Entonces habrán podido ver en ese segundo video la mezcladora abierta tomada de atrás, cómo es que va recibiendo la mezcla y cómo ese efecto de traslación la va acostando y la va cruzando de, digamos, una forma relativamente eficiente. Tan eficiente que, por ejemplo, esta es una mezcladora de 1,10 m de tabla, trabajando mezclas que tienen un volumen de unos 55 litros, o sea, de acuerdo a la densidad, podemos estar hablando de mezclas de 60 kilos, 70 kilos, y en 2 minutos y medio, si yo saco 3 muestras de, digamos, cuando saco la mezcla, la primera parte del medio y del final, las reometrías me dan una arriba de la otra, con 2 minutos y medio de trabajo. Yo tomo como coeficiente de seguridad, trabajo con 3 minutos de trabajo. Con 3 minutos de trabajo tengo un margen de seguridad adicional para garantizarme que la mezcla de punta a punta es homogénea. Bueno, ¿podemos ir al tercer video, Lucián? Sí, claro, ya lo coloco. Ese tercer video es de la otra mezcladora que recibe la goma de esta y va a la mezcladora que va a salir del Albachof. Entonces, esta parte donde sigue homogeneizando, ahora se va a detener la posición de salida del Albachof. ¿Qué pasa? Lo que pasó, y ahí la persona todavía no. Paró y empezaron a sacar la goma y pasó. El calor queda parado en esta posición, se va concentrando la goma a la altura donde están las chispas y se empieza a deshacer. Entonces, también nos ayuda
a que facilite la operación del obrero en la mezcladora y en el batch-off. Te paso el último video. Sí, pero primero quiero comentar de que, como yo había hablado, de que hay mezclas que no se pueden utilizar para homogenizar en el homogenizador, son las que tengan muy poca resistencia mecánica en crudo, o que tengan, por un lado, que puede ser alta densidad, entonces son pesadas y tienen que hacer mucha fuerza el cilindro arriba para subirlas, y su resistencia mecánica se vea superada por el esfuerzo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Adelante con el último, Lucián, por favor. De vuelta. Entonces, ese sería el límite. Mezclas que no tengan esa resistencia en crudo van a tener problemas para ser trabajadas con el homogenizador. Afortunadamente, la industria del caucho, el 90% de las mezclas, en cuanto a mi experiencia, pueden utilizarse con el homogenizador. Bueno, nosotros en Mezclamos trabajamos la línea toda en serie. El Banbury hace la mezcla, lo que se llama master, descarga una primera mezcladora donde se disminuye la temperatura de la mezcla, pasa al primer molino donde se le agregan los acelerantes del azufre, se incorporan, se enganchan al homogenizador para que la empiece a trabajar y homogenizar. Después pasa al segundo molino en donde se termina de homogenizar y se saca por el batch-off. Entonces nosotros podemos reducir el tiempo de trabajo y la energía consumida porque la mezcla la calentamos una sola vez. Porque la otra forma de trabajar sería el Banbury hace la primera mezcla, sale al primer molino y vale al batch-off. Vuelve a cargarse en el Banbury, le agregan los acelerantes, baja y ahí se la pasa por un homogenizador para terminar, porque el Banbury fundamentalmente va a incorporarlo los acelerantes, entonces el homogenizador termina de homogenizar y sale otra vez al batch-off. Entonces, desde el punto de vista ambiental también logramos una mejor eficiencia en cuanto al consumo energético. Bueno, hasta acá mi presentación. Estoy para tratar de responder las preguntas que haya. Muchas gracias por su atención. Vale, gracias Mauricio. Aquí tienes, ya va, antes de hacerte las preguntas, que tienes varias, creo que hay personas que no lograron ver el video o escucharlo. Entonces, bueno, no se preocupen que va a estar en YouTube, entonces iban a poder observar los videos que Mauricio nos compartió. De todas formas, no sé, les sugiero para la próxima, antes del próximo webinar, a ver si pueden desinstalar el GoToOpener o todo lo que tiene que ver con GoToWebinar, porque esta semana justamente hicieron unos ajustes en la plataforma y quizás sea eso el inconveniente. Bueno, ahora sí con las preguntas. Dice, buenas tardes, tengo una duda sobre unos mitos del Blender. El Blender fomenta la generación de burbujas
burbujas en compuestos con presentación de tiras sin fin? Mira, no es el blender lo que genere ese tipo de formación de burbujas. Depende fundamentalmente de la viscosidad de la mezcla. Si nosotros estamos trabajando con viscosidades muy bajas, o sea, todo lo que son viscosidades extremas, muy bajas y muy altas, tiran a atrapar aire. Las muy blandas, porque la cohesión de la goma, el esfuerzo de corte que hacen entre los molinos es baja y no terminan de sacar el aire. Y las muy duras es porque la goma no se acomoda como para expulsar el aire. Entonces ahí los técnicos tenemos otras alternativas para mejorar ese problema de atrapamiento de aire. Que bueno, depende de cada tipo de mezcla. Si los colegas necesitan alguna, digamos, aclaración en especial, si tú les brindas mi mail y ellos me dicen, bueno, el problema que tengo específicamente es este, yo puedo recomendarles de qué forma intentar mejorarlo. Por otro lado, también si tienen problemas para ver los videos, los mini videos que hice, me escriben y yo se los mando como archivos también vía mail, con todo gusto. Vale, gracias, Mauricio. Em, Dice, otra duda, ¿en qué situaciones no es recomendable usar Blender para molinos mayores a 1.5 de tabla? No, para molinos de más de 1.5, únicamente los que se cortan, que no tienen la cohesión para levantarla la goma. Después, prácticamente todas las mezcladoras, o la gran mayoría de mezcladoras de ese tamaño, vienen con homogenizadores o stop blenders, que es lo mismo, nada más que uno en inglés y el otro en castellano. Si no, digamos, ¿cómo hace una persona para trabajar una mezcla de más de 80, 90 kilos? Es imposible. Lo único que quedaría es hacer un corte, hacer que baje a la bandeja, tratar de que suba cruzada. En cambio, el homogenizador se la va cruzando sola. Ahora, ¿qué pasa? Si la goma es de, digamos, mala calidad o tiene mucha carga de regenerado, yo ahí en la película lo que usé, para que ustedes vean el límite por donde anda, una mezcla de caucho natural con 40 partes de un regenerado bueno, más 50 partes de carga blanca entre caolín y un carbonato de calcio, que eso eleva la densidad. Bueno, hasta ahí la podemos trabajar bien. Después, si nosotros hacemos algo, una goma tipo los secadores que se usan para secar los pisos, normalmente ahí trabajan con densidades que superan 1.3, ya ahí estamos en problema. Esa goma tiene una carga de caolín o de tiza muy alta, entonces va a ser la densidad esa es elevada, el peso de esa lámina que está subiendo es muy alto, la resistencia mecánica de esa goma es baja y no va a poder ser trabajada. Eso. Ahora, si hay alguna consulta en particular, algo en especial, bueno, con gusto les puedo decir mi opinión y mi recomendación en función de la experiencia, que yo estoy trabajando con homogenizadores hace más de 30 años. Y en función de la experiencia que tuve de los primeros homogenizadores que compré, que no me dieron un resultado bueno, que los hice modificar y los que tengo desde hace 15 años, 14 años, que son estos que mostré en la filmación, que tienen un rendimiento extraordinario. Una vez que yo incorporo todos los productos, en 2 minutos y medio me dejan una mezcla perfectamente homogénea. ¿Qué más le puedo pedir? Y no dependo de la mano de obra, no dependo de nada. Sino solamente que funcione el equipo, nada más. Que haya corriente eléctrica. Genial, Mauricio. A ver,
Aquí tienes otra. Dice, muchos colegas utilizan el Stock Blender solamente cuando termina la incorporación de los componentes, solo para una homogenización final. Pero en tu presentación se indica que se usa durante la incorporación de acelerantes u otros componentes. ¿Es posible ampliar este concepto? Mira, no. Yo les he mostrado en la película, una vez que en la mezcladora se incorporan todos los productos, eventualmente puede quedar muy poquito en la bandeja, la persona lo cuelga, termina de barrer lo poco que queda en la bandeja, lo tira, pero fundamentalmente los productos tienen que estar incorporados ya en la masa. Lo que hace el homogenizador es repartirlos en toda la masa de manera de tenerlos homogéneamente distribuidos. Cosa de que si yo saco una muestra de la primera parte, del medio, del final de la mezcla, la curva del reómetro me da uno arriba del otro. Entonces eso me dice, la mezcla está homogénea. Ok. Otra. Dice, según lo explicado por Mauricio, el tamaño de una mezcla en un molino sin homogenizador es menor que si tiene homogenizador. ¿Hay alguna forma de calcular cuánto es ese plus cuando se utiliza el Stock Blender? Mira, nosotros en los manuales hablan de que volumen de mezcla es para cada tamaño de mezcladoras. O sea, dicen, bueno, si nosotros tenemos una mezcladora de 80 centímetros de tabla por 350 de diámetro o una mezcladora de 1 metro de tabla por 400 de diámetro, se trabajan mezclas de 20, 25 litros, que de acuerdo a la densidad de la mezcla son los kilos que puede trabajar la máquina. Ahora, en general, cuando hacemos mezclas, superamos esa cantidad de litros. Es más, gente que hace mezclas, digamos, en grandes cantidades y cargadas, hasta se le suele poner unas tablas que soporten de que no se caiga para atrás para no perder tiempo de lo que se está incorporando, que no se vaya para atrás, que tener que subirlas de nuevo. El homogenizador lo que hace es incrementarme la capacidad de la mezcladora en el orden de un 25 o un 30%, que es el volumen de mezcla que está subiendo y bajando y que me permite tener un banco relativamente chico que se vaya renovando permanentemente. Porque acá el objetivo es ese, que ese banco se vaya renovando permanentemente para que se homogenice perfectamente. O sea, sube, cae de parte de atrás lo más acostado posible y se va incorporando inmediatamente. Entonces, aprovecho la totalidad de la tabla, no como cuando hago rollos que los paso de punta, que aprovecho un sector pequeño de la, o sea, un 25, un 30% de la tabla de la máquina, acá aprovecho permanentemente toda la tabla y se va homogeneizando. Pero lo que sí es solamente después que terminé de incorporar todo, que yo ponga el homogenizador cuando todavía faltan productos, no tiene sentido, porque lo que incorpora la carga es el Banbury o es la mezcladora. El homogenizador, como dice su palabra, o Stock Blender, mezcla el batch. Es una vez que está todo incorporado, hace el trabajo de homogenizarlo perfectamente sin depender de la persona. La persona puede estar limpiando, puede estar preparando el trabajo que viene después y controlando que todo funcione bien. Entonces tenemos un equipo que nos asegura el trabajo. Yo, por ejemplo, también, junto con eso, el equipo tiene un timer, que me controla el tiempo que tiene que estar trabajando en una máquina y en la otra máquina para después, la segunda, para sacarlo para el batch-off. Entonces, yo me garantizo siempre un tiempo que exceda
10, 20% el tiempo al cual yo encontré que tengo una homogeneidad perfecta. Ok, hay más, pero voy a hacerte una más. Las que quieras. Dice, ¿es posible realizar el proceso solamente con el molino abierto? Y lógico, necesitamos el molino abierto, porque el molino es el que, digamos de alguna forma, alimenta el homogenizador y complementa la tarea del homogenizador. O sea, el molino te dispersa solamente en el sentido de giro. O sea, ese esfuerzo cortante que está haciendo el molino debido a la diferencia de velocidad de un cilindro contra el otro, es siempre en un sentido, en el sentido de giro. Entonces, yo tendría homogeneidad, que se va mejorando la homogeneidad en las líneas perpendiculares al rodillo. Cuando yo lo cruzo, entonces esa homogeneidad la transformo en toda la mezcla. Y a medida que voy cruzando y cruzando, la transformo de esa forma. Ahora, si yo no tengo mezcladora, no tengo dónde colocar el homogenizador. O sea, no tengo ni lo que lo alimenta, ni lo que recibe para terminar de homogenizarlo. O sea, el molino abierto es la base. El homogenizador es el que me lo complementa y me da la posibilidad de mejora en forma muy importante. Bueno, Mauricio, el resto de las preguntas y comentarios te los hago llegar en el transcurso de la noche junto a sus correos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y compartir con nosotros un poquito de tu experiencia y conocimientos. Eh, Antes de irme, les quiero recordar que tienen hasta el 30 de abril, que ya es la otra semana, el tiempo pasa volando, para que aprovechen el precio, los precios especiales que tenemos para las inscripciones a las jornadas. Y recuerda que también tienen formas de pago en cuotas. Entonces, no lo olviden, aprovechen. Un Entonces, detalle, ¿puedo decir algo? sí, Esteban, estamos preparando en las prejornadas unos temas súper interesantes sobre mezclado. O sea, yo he trabajado mucho en el tema de pasaje de trabajar en mezcladora abierta a trabajar en un Banbury. Entonces, puedo contar experiencias reales de una empresa que trabajando en mezcladora abierta pasó a hacerse sus mezclas en Banbury. Y la experiencia, cómo cambió la vida de esa gente y la productividad. Y por otro lado, otra experiencia muy interesante es cuando una empresa que tiene una línea de mezclado en Banbury piensa en una segunda línea. O sea, qué cosas se tienen en cuenta, cómo mejorar, cómo ir sacando experiencia de los errores cometidos para no volver a cometerlos. Con Esteban estamos armando ese tipo de transmisión de experiencias prácticas. Esto no va a ser teoría, va a ser cosas realmente que sucedieron. O sea, vamos a mostrarle la experiencia real. Y creo que les va a interesar mucho. sí, de verdad que si me ponen a escoger entre las prejornadas, yo diría que esa es a mí me cautiva más. Pero va a estar además de mezclado, que donde tú vas a participar, está la de plantaciones, que también va a estar interesante, látex y análisis de laboratorio. Y todos van a tener su parte tanto teórica y práctica, y yo creo que esto es lo más interesante, no solo irnos con la parte práctica, sino también ver, con la parte teórica, perdón, sino ver cómo hacer, cómo, eh, será cómo interpretar los resultados, bueno, en fin. Entonces, de verdad que estas prejornadas van a estar muy interesantes, entonces les esperamos y ya pues nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes.
Hasta luego, que estén bien y cuídense.